imagínate que el efecto de los asaltantes de Apopa, por ejemplo. Eso le iba a decir, retomemos esos puntos porque ha sido una reacción inmediata la que se ha tenido. Se da el asalto en este microbús en Apopa y horas después se tiene detenidos a todas las personas. Sí, es parte de eso. Vaya, aquí intervienen otras también herramientas que hemos estado probando en el transcurso del año y que vamos a ir mejorando y fortaleciendo. Hay una especie de ese patrullaje digital que estamos haciendo, donde precisamente estamos advirtiendo todas estas noticias crímenes y nos ponemos en función para poder resolver. Okay. ¿Qué es lo que pasó en Apopa? ¿Quién nos puso la denuncia? No había una persona. Simplemente agarramos la noticia crímenes de ese patrullaje digital que hacemos, extraemos la información y nos ponemos manos a la obra. Porque es importante responder en las primeras 72 horas, en las primeras 24, porque es donde tenemos la evidencia y podemos encontrar toda esa evidencia. Incluso el sentimiento de las víctimas en ese tiempo también es de rechazo hacia el criminal, hacia el hechor. Entonces, digamos que ganamos más como instituciones de justicia reaccionando. Además de que puede llamarse también detención en flagrancia, porque hay un término para ello, sí, ¿verdad? Por eso decía, digamos que nuestro primer campo de acción luego de cometido un crimen son las primeras 24 horas, que es donde tenemos la posibilidad de hacer capturas en flagrancia. Y luego las 72 para seguir recabando toda la información y ahí entra ese trabajo coordinado con la Fiscalía. Porque imagínate que tú, como policía, tú ya sabes quiénes eran los 4 responsables, volviendo al hecho de Apopa. Pero si no hubiéramos tenido el acompañamiento de la Fiscalía, ¿a dónde hubiéramos quedado? Simplemente en capturarlos y verlos cómo se procesan. Cómo los ponían en libertad, porque sí, no teníamos ese componente. Pero es lo que te digo, Moisés, no ha sido fácil revertir estos 40 años. Y fíjate que hay un hecho en el que de alguna manera también marca, porque a nosotros como encargados de las instituciones también nos sirven ciertos fenómenos delictivos precisamente para remarcar nuestra teoría, nuestra tesis de que estábamos equivocados, así como también hemos estado equivocados en los últimos 40 años en la forma de cómo nos estábamos enfrentando a nuestro principal enemigo, que son las pandillas, son instituciones criminales, y los estábamos atacando desde 10, 12 unidades por tipo de delito, y ninguna de las 12 se comunicaba. El crimen organizado no se enfrenta por un tipo de delito en especial, porque son multicrimen. Tenemos que enfrentarla de una manera integral. Pero hay un hecho que nos sirve a nosotros también precisamente para esa labor de convencimiento, de cambiar las mentalidades que teníamos dentro de la Fiscalía y dentro de la Policía. No sé si ustedes se acuerdan del cuádruple homicidio que tuvimos en La Libertad, de aquellas personas que las engañaron, que supuestamente las iban a llevar a Estados Unidos, y los hechores, con tal de robarles el dinerito que llevaban, les dieron muerte a los 4. Tuvimos un cuádruple homicidio. ¿Cuál fue la respuesta institucional? En 5 días ya teníamos resuelto el crimen. Ese mensaje es importante, Moisés, porque tenemos que salir de ese estado de negación en el que estábamos como sociedad, donde solo agachábamos la cabeza y decían, bueno, ni modo. Recuérdate que Centroamérica no es decir, la impunidad del homicidio es tan grande, ¿ya?, que claro, nuestras sociedades se acostumbraron a la impunidad del homicidio, y eso es lo que estamos demostrando, igual con los que se presentaron ayer en el lago de Coatepeque, en los miradores del lago de Coatepeque. Fue un crimen que se había cometido el 25 de diciembre. El día de ayer, anoche, procedimos también ya a la detención del responsable del homicidio de una niña de 2 años en Ciudad Barrios. Son cosas que cuando toda la fuerza, toda tu capacidad se vuelca sobre esclarecer un hecho criminal, que es lo más grande que tenemos que tutelar, la vida. Y en algunos de estos casos
probablemente no habrá denuncia personal porque las personas han sido asesinadas o tienen miedo. Pero si ustedes están haciendo este patrullaje digital, como usted le llama, y tomando las informaciones que se producen y buscar a los responsables, va a ser mucho más fácil. Ahora, se necesita el trabajo conjunto de la Fiscalía también para poder tener las bases. Claro, y también poco a poco vamos generando ese cambio. Sí, la confianza, por supuesto, en la población, porque imagínate que esa confianza, ¿cuántos casos de desaparecidos hemos tenido? Porque hemos tenido una denuncia oportuna, lo hemos esclarecido. Claro, no son situaciones que atañen específicamente a seguridad pública, porque la mayoría de casos han sido pues ausencias voluntarias, que se llama en la técnica internacional, pero siempre es importante denunciar. Imagínate que si nosotros tenemos una denuncia de persona desaparecida en Facebook o en Twitter, no contamos con más información que lo que tenemos ahí. Y para activar los protocolos de acción urgente necesitamos poder contar con toda la información del entorno de la víctima, para encontrar las diferentes, porque tú tienes un abanico de hipótesis, un abanico de posibilidades. Por eso es que es importante la denuncia. Hemos sentido también cómo la gente se ha estado abocando en tiempo a presentar ese tipo de denuncia, Moisés. Señor, hay muchas acciones que se dan en todo el territorio salvadoreño, pero también se puede evaluar cuál es la colaboración que se tiene actualmente de la ciudadanía. Hay más denuncias de hechos, desapariciones, extorsiones, asaltos, robos, hurtos y todo. Digamos que siempre hay un buen porcentaje. De hecho los números están ahí. Hay una reducción de los hechos delictivos por primera vez. Acuérdate que esto no se dice bien fácil, pero a los que se oponen les cuesta admitirlo, pero estamos ya a las puertas, Moisés, de cerrar el año, digamos, el mejor año en materia de seguridad en la historia de este país. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque tú me mencionas los delitos, las denuncias. Imagínate que en los últimos años el homicidio siempre había estado como en el top 10 de delitos, de denuncias y todo. Este año no está. Y entonces parte de ese trabajo que hemos venido haciendo, pero se dice fácil, es decir, miren, hemos logrado reducir los homicidios. Estábamos compitiendo contra el 2020, que fue un año atípico. Y según nuestras proyecciones, vamos a cerrar casi que con 212 homicidios menos con respecto al año anterior, que fue un año atípico. Pero ¿qué hay detrás? Ese control efectivo de las cárceles, lograr quitarles el control a ellos, poder controlar la comunicación, pero no solo eso, Moisés. Vamos a cerrar también el año con más de 2.250 homicidas capturados, sacados de las calles, homicidas con órdenes administrativas, con órdenes judiciales, casos en flagrancia. Imagínate que si tú ves el homicidio y de 100 no se captura a nadie, quiere decir que nuestra tasa de impunidad es el 100%. Cuando lo recibimos casi que con el 97% de impunidad. Y lo estamos cerrando este año casi que con el 68%. No es el ideal, porque nunca hemos aceptado de que es el país de la maravilla en materia de seguridad. Claro que nos hace falta mucho, pero este liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele sobre su gabinete de seguridad, y más la conformación de ese equipo del gabinete, realmente es algo que da gusto trabajar con gente con tanta experiencia, porque naturalmente todos aportamos y todos vamos semana a semana aportando para ir mejorando todas las condiciones, el tema de los patrullajes, cómo logramos mejorar la presencia en las zonas rurales. Es decir, de verdad que ha sido un trabajo bastante intenso. Siempre, no obstante, hay que decirlo, hemos tenido
ese ataque continuo hacia el tema de seguridad, siempre con el fantasma de lo que ellos hicieron, de negociar y pactar con la vida de los salvadoreños. A nosotros, por el contrario, nos hemos dedicado a trabajar, a poner tras las rejas a todo este tipo de criminales. Irónico, por un lado, dicen que pactamos con ellos y por otro lado nos están diciendo que por qué los reos no se les permite visita. Es decir, y te lo menciono a manera de ejemplo, ha sido una campaña en contra del tema de seguridad, pero nosotros como gabinete, como equipo, estamos claros de que todas las medidas que hemos tomado han sido las que han impactado positivamente a tener los números que tenemos este año. Y no solo en El Salvador, Moisés, ese compromiso que tiene nuestra Fuerza Naval y que tiene el país frente a la comunidad internacional para estar haciendo todo este tipo de grandes decomisos de cocaína y no en nuestras aguas territoriales. Estamos saliendo a las aguas internacionales y somos hoy por hoy, conformamos el muro del Pacífico en materia naval, en materia de combate al narcotráfico. Y ese es un aporte del país a toda la comunidad de países que estamos involucrados, porque estamos claros del daño que produce la droga en nuestras ciudades. Ese es el aporte que estamos, y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de la cantidad de muertes que se generan allá, y no solo por temas de salud, sino que también por temas de territorio, por temas, mira, vos estás vendiendo en esta esquina, aquí no puedes vender porque esta es mía. Y se vienen los asesinatos. Y se vienen, la pugna de territorios. Correcto. Señor, en el caso del decomiso que se ha dado en alta mar, ayer estuvo el ministro con nosotros y nos contó muchos detalles de cómo fue y hasta dónde llegó este procedimiento. El decomiso de esta droga todavía viene en camino, nos dijo el ministro, no ha llegado todavía a territorio salvadoreño, ¿verdad? Correcto. Yo creo que ya está dentro de nuestro mar territorial. Estamos esperándolo para el día de mañana, Moisés. Naturalmente se le tiene que hacer todo el procedimiento. El conteo, el valuado. El conteo, pero antes del conteo es el testeo, ¿verdad? Establecer científicamente que efectivamente la calidad y que sea droga. Ya es un trabajo articulado entre nuestra policía de narcóticos con la fiscalía también antinarcóticos, y estamos listos mañana para poder recibir este cargamento. Son decomisos de droga millonarios, señor. Era, si mal no recuerdo, casi las 4 toneladas que vienen. Sí, es un valor de 106 millones de dólares. Sí, en esta sola oportunidad, 106 millones de dólares. 106. Algunos sectores, algunas personas dicen, ¿no será esto extremadamente peligroso por reacciones que podría haber de los cárteles, tanto que manejan esta droga en Sudamérica como en México y otras naciones? No, eso es parte de ese compromiso. Yo creo que cuando tú haces como institución, como país, lo que tienes que hacer, aquí no hay, ¿qué miedo vamos a tener? Estamos haciendo y estamos contribuyendo, no estamos haciendo una acción con maldad y decir, mira, al cartel aquel, empecémoslo. Eso es lo que genera todas esas posibilidades de decir, bueno, ¿y van a reaccionar o no van a reaccionar? Estamos actuando de una forma legítima, transparente y, es decir, accionando para nosotros es importante. De verdad, colaborar con este combate al narcotráfico internacional. El ministro de Defensa indicó que una de las lanchas, bueno, la lancha con la que precisamente se dio el alcance, interceptar las 2 embarcaciones, era una lancha que había sido decomisada precisamente en otro operativo en alta mar a personas que llevaban tráfico de droga hacia otras naciones, y que estaba extremadamente agradecido porque había sido valiosísimo por la velocidad que se había tenido. Sí, es lo que mencionábamos, al final todo este tipo de iniciativas, de cambios, de venir viendo cómo decomisábamos las lanchas y cómo tampoco podíamos como instituciones echar mano de ellas para ayudarnos en el combate. Estas lanchas fueron las del último decomiso, que eran 2 lanchas dos lanchas ecuatorianas y una mexicana. Entonces, de esas se le entregaron 2 a la Fuerza Naval
y una a la policía costera. Ya andan trabajando y eso es lo que mencionaba el señor ministro. Pero ¿qué pasa? Son decisiones que se toman al seno de nuestras reuniones. Y eso es lo importante de la comunicación. De decir, yo siempre lo he dicho, nosotros nunca nos vamos a esconder para reunirnos, tampoco necesitamos ir a la casa de ningún diplomático o de ninguna persona con intereses oscuros para estar generando esos mapas de calor que ellos tenían antes de la justicia selectiva que había. Nosotros estamos trabajando de frente a la población y lo vamos a seguir haciendo. Y ha sido importante los golpes en materia de narcotráfico internacional